Desde las entrañas de las montañas hasta las profundidades del mar, los túneles son auténticas proezas de la ingeniería. Pasadizos que conectan mundos, superan barreras naturales y en ocasiones desafían los límites de lo imposible. Hoy en Crónicas del Transporte nos adentramos en los túneles más impresionantes del mundo. En las carreteras del mundo, algunos túneles perforan montañas atravesando kilómetros de roca sólida, conectando regiones remotas y superando barreras naturales que de otro modo parecerían infranqueables, dividiendo los tiempos de trayecto de manera exponencial. Los túneles de carretera no son solo proezas de la ingeniería moderna, sino también testigos silenciosos del ingenio humano y del incansable deseo de conectar comunidades, acortar distancias y controlar los límites de la naturaleza. El túnel de Lærdal, Noruega. Ubicado en las frías y escarpadas montañas de Noruega, el túnel de Lærdal se extiende ininterrumpidamente durante 24,5 kilómetros, convirtiéndose en el túnel de carretera más largo del mundo. Pero, ¿por qué motivo la construcción de un túnel tan colosal? A finales del siglo XX, Noruega enfrentaba un desafío importante: conectar las ciudades de Lærdal y Aurland, sin que los conductores tuvieran que enfrentar las peligrosas y serpenteantes carreteras de montaña. El clima noruego, con nevadas intensas y frecuentes desprendimientos de roca, convertía cada viaje en una apuesta. Estas rutas alternativas aumentaban tanto el tiempo de viaje como el riesgo en invierno, ya que el puerto alternativo, en este caso, pasa por alturas superiores a 1.300 metros. Gracias a este túnel, en condiciones normales, es decir, sin nieve, sin hielo, en condiciones ideales para la conducción, el tiempo de viaje se reduce de hora y media a 25 minutos. Su construcción comenzó en 1995 y se completó en el año 2000, con un coste aproximado de 125 millones de dólares. Los trabajadores perforaron desde ambos extremos del túnel, encontrándose en el centro con un margen de error de tan solo un par de centímetros. Una hazaña de precisión milimétrica. Durante la excavación se retiraron aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos de roca, lo suficiente para llenar casi 1.000 piscinas olímpicas. El túnel de Lærdal no es solo un simple conducto de roca y asfalto. Los ingenieros se enfrentaron a un desafío inesperado: la fatiga del conductor. ¿Cómo evitar que los conductores se sintieran atrapados o adormilados en un trayecto de casi 20 minutos bajo tierra? Para combatir la monotonía, cada 6 kilómetros se diseñaron cavernas iluminadas con luces azules y amarillas, creando una ilusión de un amanecer. Estas áreas permiten a los conductores tomarse un respiro y estacionar de manera segura. Otro de los retos cruciales era la ventilación. Se instalaron sistemas de ventilación avanzados que renuevan el aire constantemente, eliminando así gases tóxicos y asegurando un ambiente saludable. A pesar de su longitud, el túnel tiene una cobertura de telefonía móvil completa, lo cual no es común en túneles tan largos. Los túneles ferroviarios no son solo vías subterráneas que permiten el paso de trenes. Son verdaderas obras maestras, capaces de cruzar bajo océanos y, en muchos casos, cambiar por completo la conectividad de regiones enteras. El túnel de base de San Gotardo, Suiza. Ubicado en el corazón de los Alpes suizos, el túnel de base de San Gotardo no es solo el túnel ferroviario más largo del mundo, con sus impresionantes 57 kilómetros, sino también una joya de la infraestructura europea. Esta monumental obra subterránea conecta las localidades de Estfield, en el cantón de Uri, con Bodio, en el cantón de Tesino, acortando el tiempo de viaje a través de una de las barreras naturales más formidables de Europa, los Alpes. Antes de la construcción del túnel, cruzar los Alpes implicaba recorrer carreteras de montaña empinadas y peligrosas, recorrer grandes distancias para rodearlas o utilizar trenes mediante túneles más antiguos y por tanto lentos de recorrer,
algo muy escénico, pero poco práctico para viajes frecuentes, de paso o mercancías. El túnel de San Gotardo, a diferencia de los túneles tradicionales que ascienden y descienden con la montaña, se construyó prácticamente en línea recta y a una altitud baja, permitiendo así a los trenes mantener altas velocidades durante todo el trayecto. Su construcción empezó en 1996 y finalizó en 2016. Durante el proceso se utilizaron 4 tuneladoras gigantes, cada una de las cuales pesaba más de 3.000 toneladas y tenía una longitud similar a la de un tren completo. Se extrajeron más de 28 millones de toneladas de roca, gran parte de las cuales se reutilizaron para construir vías ferroviarias y en otros proyectos de infraestructura. Esta majestuosa obra cuenta con 2 túneles ferroviarios paralelos y una serie de túneles transversales de emergencia, que permiten la evacuación rápida en caso de un incidente. De esta manera, los trenes de pasajeros pueden alcanzar hasta 250 km por hora, mientras que los trenes de carga circulan a un máximo de 160. El túnel de San Gotardo es parte del corredor ferroviario de mercancías Rhein-Alpes, que conecta el puerto de Rotterdam en Países Bajos con el puerto de Génova, Italia. Al facilitar el transporte ferroviario, se reduce el tráfico de camiones por carretera y por ende disminuyen las emisiones de CO2 en la región alpina. El túnel de Seikan, Japón. Si el túnel suizo destaca por su longitud, el túnel de Seikan se lleva el mérito por ser el túnel ferroviario más largo bajo el mar. Todos tenemos en mente el túnel del Canal de la Mancha, que une Reino Unido con Francia, pero en mi sincera opinión, el reto del túnel japonés es mucho más interesante. Conecta la isla principal de Honshu, en la isla de Hokkaido, atravesando el traicionero estrecho de Tsugaru. Su longitud total es de 53,85 kilómetros, de los cuales 23,3 están bajo el fondo del mar. Su profundidad máxima se encuentra a 240 metros. En 1954, el ferry japonés Toyamaru se hundió durante un tifón en el estrecho de Tsugaru, causando la muerte de más de 1.100 personas. Este desastre impulsó al gobierno japonés a buscar una alternativa más segura para conectar las islas, resultando así en la construcción del túnel. La construcción comenzó en 1971 y se completó en 1988. Durante estos años, los ingenieros japoneses tuvieron que enfrentarse a duras condiciones, desde terremotos frecuentes hasta la constante amenaza de infiltración de agua marina. Y es que hablamos de uno de los países más sísmicamente activos del mundo. Para evitar inundaciones, el túnel cuenta con un sistema de drenaje capaz de bombear 50 toneladas de agua por minuto, además de utilizar técnicas de impermeabilización pioneras en el momento. Originalmente fue diseñado para trenes convencionales, sin embargo, el túnel fue adaptado para permitir el paso del famoso tren bala Shinkansen en 2016. Ahora, los pasajeros pueden viajar desde Tokio hasta Hokkaido en un trayecto fluido, gran parte del cual transcurre a gran velocidad bajo las aguas del Pacífico. Ambos túneles, el de San Gotardo y el de Seikan, son ejemplos de cómo la ingeniería no solo resuelve problemas logísticos, sino que también salva vidas y transforma economías. En Suiza, el túnel ha facilitado el comercio y ha reducido la contaminación. En Japón, ha proporcionado una conexión segura y rápida entre las islas, evitando así los peligrosos viajes en ferry. Cuando pensamos en túneles, generalmente imaginamos coches o trenes atravesando largas y oscuras galerías. Sin embargo, la ingeniería moderna ha llevado esta idea un paso más allá, creando túneles para barcos. Sí, auténticas carreteras marinas que permiten a embarcaciones cruzar a través de montañas, evitando así peligrosas rutas en mar abierto. El túnel de Stad, Noruega. Ubicado en la costa occidental de Noruega, el túnel de Stad se está construyendo en la península de Stad, una región conocida por sus traicioneras condiciones marítimas. Con una longitud de 1,7 kilómetros, el túnel será el primero en el mundo diseñado específicamente para barcos. Pero, ¿qué lleva a este país a emprender un proyecto tan singular, complejo y costoso? El Cabo de Stad es uno de los puntos más peligrosos para la navegación noruega. Esta región se encuentra en el límite entre el Mar del Norte y el Mar de Noruega,
donde las corrientes oceánicas y las tormentas se encuentran, creando olas gigantes y vientos huracanados. Los barcos que atraviesan esta zona pueden enfrentarse a olas de hasta 15 metros de altura, y las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de minutos. En los últimos 50 años, más de 30 personas han perdido la vida en accidentes marítimos de esta región. El túnel de Stad permitirá que los barcos comerciales y pequeños cruceros eviten esta peligrosa travesía, ofreciendo una ruta segura y protegida bajo la península. El túnel tendrá 36 metros de ancho, 49 metros de altura y una profundidad de 12 metros, suficiente para permitir el paso de barcos de hasta 16.000 toneladas métricas. Para facilitar la navegación, las paredes y el techo del túnel estarán revestidas de un material especial que reduce la fricción y acumulación de algas. Se instalarán puertas automáticas en cada extremo para evitar que las fuertes corrientes marinas inunden el túnel durante tormentas. El trayecto dentro del túnel durará unos 10 minutos, permitiendo a los barcos evitar hasta 30 millas náuticas de navegación peligrosa alrededor del cabo. El túnel no solo mejorará la seguridad marítima, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía y el turismo. Permitiendo una ruta más segura para los barcos de mercancías, se facilitará el comercio entre las regiones costeras de Noruega. Récord mundial de Darío Costa. El mundo de los túneles no es solo una historia de ingeniería civil y conexiones subterráneas. En ocasiones, estos corredores oscuros y silenciosos se convierten en el escenario de hazañas asombrosas, donde la adrenalina y la precisión alcanzan su máximo exponente. Una de estas proezas tuvo lugar en 2021, cuando el piloto italiano Darío Costa estableció el récord Guinness al volar un avión a través de 2 túneles de carretera en Estambul, Turquía. Nacido en Italia, Costa ha sido un piloto de acrobacias aéreas durante más de 20 años, participando en competiciones internacionales de la Red Bull Air Race y realizando exhibiciones en todo el mundo. Con más de 5.000 horas de vuelo, la mitad de ellas en maniobras acrobáticas, Costa es conocido por su precisión, su sangre fría y su meticulosa preparación. El vuelo a través de los túneles de Estambul no fue un impulso temerario, sino el resultado de meses de entrenamiento y planificación. El desafío tuvo lugar en los túneles Catalca, situados en la autopista de las afueras de Estambul. 2 túneles consecutivos, separados por un pequeño tramo de cielo abierto de apenas 360 metros. Cada túnel tiene una longitud aproximada de 1 kilómetro, lo que significa que Costa debería recorrer casi 2 kilómetros bajo techo. Los túneles tienen una altura de 4,5 metros, dejando un margen mínimo entre las alas del avión y las paredes. El 4 de septiembre de 2021, Darío Costa se subiría a su Civco Edge 540, un avión acrobático conocido por su maniobrabilidad y ligereza. Durante el vuelo, Costa alcanzó una velocidad máxima de 245 km por hora. El recorrido total, incluyendo los 2 túneles, se completó en 43,44 segundos. El margen de error era de menos de 1 metro a cada lado del avión. Un leve desvío habría provocado un choque con las paredes o el techo del túnel. Fue el vuelo más tenso de mi vida. Cada segundo contaba, cada movimiento debía ser perfecto, comentó Costa tras completar la hazaña. Los túneles no son solo maravillas de la ingeniería, son infraestructuras que transforman paisajes, conectan comunidades y en muchos casos salvan vidas. Su construcción suele ser un proyecto monumental, pero su impacto se extiende mucho más allá de sus muros de hormigón y acero. Proyectos futuros, como por ejemplo, túneles de vacío. ¿Imaginas viajar a más de 1.000 km por hora sin fricción con el aire, sin contacto con raíles? Esta es la premisa del concepto Hyperloop, un concepto propuesto en 2013. Este sistema consiste en un tren o cápsula que viaja dentro de un túnel sellado al vacío, eliminando la resistencia del aire y permitiendo velocidades nunca vistas. Empresas como Virgin Hyperloop y Hyperloop TT están realizando pruebas para hacer realidad este sistema. En 2020 se llevó a cabo el primer viaje en un tramo de prueba de 500 metros y se están desarrollando túneles experimentales en Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, todavía hay muchos desafíos a superar, como pueden ser los costes de construcción, la seguridad y evacuación en caso de emergencias y las regulaciones gubernamentales y aceptación del público de este sistema. Hablemos también de la Y Vasca, un túnel ferroviario que puede revolucionar o no el norte de España. La Y Vasca puede ser parte del Corredor Atlántico, una red ferroviaria estratégica que conecta España con el resto de Europa. Su objetivo principal es mejorar la movilidad dentro del País Vasco y permitir la conexión con el AVE español y la red europea de alta velocidad. Lo interesante aquí es que se han perforado más de 80 kilómetros de túneles, lo que equivale a casi el 70% del trazado total entre túneles y viaductos. El más largo es el túnel de Albertia, con 3,8 kilómetros de longitud. En total se han excavado 43 túneles, convirtiéndolo en una de las infraestructuras ferroviarias con más túneles de Europa. Sin embargo, la construcción de la Y Vasca ha sido muy compleja y ha enfrentado múltiples retrasos. Dificultades geológicas, costes elevados, impacto medioambiental y oposición política son algunas de las razones. El megaproyecto para unir África con Europa, un túnel entre continentes. Un ambicioso plan lleva décadas en discusión: conectar África y Europa mediante un túnel ferroviario que atraviese el estrecho de Gibraltar, uniendo España y Marruecos bajo el mar. Este supuesto túnel tendría una longitud de 38 kilómetros. Pasaría a más de 400 metros de profundidad en una zona, además, sísmicamente activa. Este proyecto tiene varios desafíos y obstáculos, como pueden ser los altos costes de construcción, de unos 10.000 millones de euros, condiciones geológicas muy difíciles debido a la fuerte actividad sísmica o diferencias técnicas y administrativas entre Europa y África. Y hasta aquí el episodio de hoy de Crónicas del Transporte. Si te gustó esta travesía por túneles y proezas humanas, no olvides suscribirte. En el próximo episodio surcaremos los mares junto a 3 colosos olímpicos. Todo esto y mucho más en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.